Hola chicos, bienvenido al canal. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los escenarios cotidianos más terroríficos, con 7 historias de terror protagonizadas por autoestopistas. Prepárate para escuchar escalofriantes relatos de siniestros, encuentros en carreteras desiertas, apariciones sobrenaturales y misteriosos pasajeros que convirtieron simples viajes en pesadillas inolvidables. Entonces, siéntate, asegúrate de que las puertas de tu auto estén cerradas y comencemos este viaje espeluznante. Y antes de que algún pasajero misterioso aparezca en tu pantalla, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? El pasajero silencioso, el caso de Ian McGregor, ha sido documentado por la policía de Escocia como uno de los incidentes más inquietantes ocurridos en las carreteras de las Highlands. Los hechos de esa noche fueron reconstruidos a partir de registros policiales, mensajes de texto recuperados y el propio testimonio de Ian. Ian, un camionero de 42 años, hizo el viaje regular de Aberdeen a Inverness, transportando suministros médicos. Después de 15 años en la misma ruta, conocía cada curva de la A9, la larga y solitaria carretera que serpentea por las tierras altas de Escocia. La noche del 17 de noviembre, una tormenta especialmente fuerte azotó la región. La lluvia caía a cántaros, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. Alrededor de las 22:30, en las afueras de Aviemore, Ian vio una figura solitaria al costado de la carretera, empapada y saludando desesperadamente. «Normalmente no hago autostop», explicó Ian más tarde. Pero en esa tormenta, dejar a alguien ahí afuera parecía inhumano. Además, estábamos a kilómetros de cualquier pueblo. Ian detuvo su camión Volvo y abrió la puerta del pasajero. Un hombre de aproximadamente 30 años, delgado y pálido, se acercó rápidamente. Estaba completamente empapado y llevaba solo una pequeña mochila y un teléfono inteligente. Cuando Ian preguntó a dónde iba, el hombre sacó su teléfono celular y rápidamente escribió: «Inverness, soy mudo. Gracias por el viaje». Pensé, «Qué era extraño que estuviera en esa carretera tan tarde y con ese clima», recordó Ian. «Pero he visto cosas más extrañas en las carreteras de Escocia». El hombre, que se presentó por escrito como Neil, parecía nervioso. Revisaba constantemente su teléfono celular y miraba por la ventana hacia la oscuridad. La conversación fue unilateral e incómoda. Ian habló. Neil respondió con mensajes cortos en su teléfono celular. Aproximadamente a los 30 minutos de viaje, Ian notó algo inquietante por el rabillo del ojo. Neil estaba escribiendo frenéticamente, pero no le mostraba los mensajes. A través del reflejo en el parabrisas, Ian pudo ver fragmentos de lo que parecía ser una conversación de texto. «Estoy con él ahora, camionero, solo en el camino. Nadie lo sabrá». Ian sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tratando de no demostrar que había visto algo, continuó conduciendo con normalidad mientras elaboraba un plan. Su siguiente punto de parada sería una gasolinera en Carbridge, todavía a 15 minutos. «Necesito conseguir gasolina pronto», mencionó. Casualmente, observando la reacción de Neil, el hombre asintió, pero Ian lo notó escribiendo rápidamente otro mensaje. «Cambio de planes. Va a parar. Lo haré ahora». En ese momento, Ian vio por el espejo retrovisor que Neil estaba abriendo lentamente su mochila. Un reflejo metálico brilló brevemente, lo que parecía ser un cuchillo o un objeto punzante. Con el corazón acelerado, Ian tomó una decisión rápida. En lugar de continuar hasta la estación, activó las luces de emergencia y comenzó a reducir la velocidad. Problema del motor.
mintió. Necesito comprobar algo. Cuando el camión se detuvo a un lado de la carretera, Ian fingió comprobar algo en el tablero y discretamente envió su ubicación a un compañero camionero que sabía que estaba a unos kilómetros detrás con el mensaje: emergencia, pasajero sospechoso, llame a la policía. Echaré un vistazo afuera, dijo Ian, sacando una llave pesada de debajo del asiento. Quédense adentro, está lloviendo mucho. Neil parecía agitado, escribiendo furiosamente en su teléfono celular. Ian salió bajo la lluvia torrencial y en lugar de revisar el motor, corrió hacia la parte trasera del camión y se escondió. A través de la lluvia vio a Neil salir de la cabaña, mirando a su alrededor con algo brillante en la mano, confirmando sus temores sobre el arma. El hombre rodeó el camión, claramente buscando a Ian. Durante casi 20 minutos se desarrolló un juego mortal de escondite en medio de la tormenta. Ian logró mantenerse fuera de la vista, moviéndose alrededor del camión mientras Neil lo buscaba, cada vez más frustrado. Finalmente, los faros aparecieron en la carretera. El colega de Ian había recibido el mensaje y alertó a otros camioneros cercanos. 2 camiones se detuvieron y Neil huyó rápidamente hacia el bosque adyacente a la carretera. La policía llegó 15 minutos después. Una búsqueda en la zona no encontró al sospechoso, pero la mochila abandonada en la camioneta de Ian contenía pruebas inquietantes: un cuchillo de caza, cuerdas, guantes quirúrgicos y varios teléfonos móviles. La investigación posterior reveló que el hombre que se identificó como Neil era en realidad Craig Donovan, buscado por 3 asesinatos en autopistas del norte de Inglaterra. Su modus operandi consistía en fingir silencio para evitar conversaciones que pudieran revelar inconsistencias en su relato, mientras coordinaba ataques con un cómplice que lo seguía en otro vehículo. Los mensajes recuperados del teléfono celular de una víctima anterior mostraron un patrón similar. Donovan describió al conductor y la ubicación, y su cómplice se posicionó para interceptar el vehículo después del ataque, ayudando a eliminar pruebas. Lo aterrador, concluyó el inspector detective Robert Ferguson, es que sin la perspicacia de Ian, esto habría sido simplemente otra desaparición misteriosa en las carreteras de Highland. ¿Cuántas otras podrían haber ocurrido sin que nosotros lo supiéramos? Ian McGregor recibió el reconocimiento de la Policía de Escocia por su valentía y presencia de ánimo. Continúa trabajando como camionero, pero ahora viaja con un sistema de cámaras de seguridad instalado en su vehículo y ya no acepta viajes. Craig Donovan sigue prófugo y se recomienda a los conductores que viajan por las solitarias carreteras de Escocia que permanezcan atentos, especialmente en las noches lluviosas, cuando la visibilidad es reducida y pueden aparecer figuras solitarias al borde de la carretera pidiendo ayuda con la mano. La última carrera, Samantha, de 28 años, llevaba 2 años trabajando como conductora de una aplicación para complementar sus ingresos como profesora. Ese miércoles 17 de agosto, acababa de dejar a su último alumno en una lección privada cuando recibió una notificación de una carrera. Normalmente no aceptaría carreras tan tarde, explicó Samantha más tarde, pero la aplicación demostró que era un usuario muy valorado y que el coste de la carrera era elevado debido a la distancia. El punto de partida estaba en Tempe, ciudad vecina de Phoenix, y el destino estaba en una zona remota al norte de Scottsdale. Samantha aceptó la carrera a las 21:47. Al llegar al punto de partida, un tranquilo condominio residencial, Samantha vio a un hombre de aproximadamente 35 años, vestido con jeans y un polo azul. Subió al auto y se sentó en el asiento trasero. «Buenas noches», dijo con voz tranquila y educada. «Un largo viaje por delante, ¿eh?»
Samantha estuvo de acuerdo y comenzó el viaje según las instrucciones de la aplicación. El pasajero, que se presentó como Mark, parecía amigable y hablador. Comentó sobre el calor típico de Arizona. Preguntó cuánto tiempo llevaba Samantha trabajando como conductora y habló sobre su supuesto trabajo como consultora de TI. A medida que abandonaron las áreas más pobladas de Phoenix y entraron en las regiones menos desarrolladas del norte, Mark comenzó a hacer preguntas más personales. ¿Vives sola, Samantha?, preguntó casualmente. Algo en el tono de voz hizo dudar a Samantha. No, vivo con mi hermana, mintió, sintiendo un ligero malestar. Interesante, respondió Mark, porque según tu correspondencia, vives solo en el apartamento 3B en North 7th Street. El corazón de Samantha se congeló. Miró por el espejo, retrovisor, y encontró los ojos de Mark fijos en ella. Su sonrisa ahora parecía depredadora. ¿Cómo sabes eso?, ella tartamudeó. Ah, Samantha, dijo Mark. Su voz perdió toda su calidez anterior. Sé mucho sobre ti. Sé que das lecciones privadas los miércoles. Sé que tu auto estuvo en el taller la semana pasada. Incluso sé que tu color favorito es el verde, según las cortinas de tu sala de estar. Samantha sintió que su pánico aumentaba. Su mente se aceleró, tratando de procesar cómo este extraño sabía tantos detalles sobre su vida. ¿A quién eres?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Qué deseas? Mark se inclinó hacia adelante con la cara ahora cerca del hombro de Samantha. Yo soy la razón por la que no deberías aceptar viajes a áreas remotas a estas horas de la noche, susurró. Eres mi tercer conductor este mes, ¿sabes? Los otros dos, bueno, digamos que no tuvieron la oportunidad de contarte su experiencia. Samantha se dio cuenta de la gravedad de la situación. Estaban en una carretera desierta, sin otros coches a la vista. Su teléfono móvil estaba colgado del soporte del salpicadero, fuera de su alcance inmediato. Por favor, suplicó, tengo una familia, estudiantes que dependen de mí. Todo el mundo tiene a alguien, interrumpió Mark con frialdad. Melissa, mi primera conductora, tuvo 2 hijos. Al final eso no supuso ninguna diferencia. Samantha intentó mantener la calma mientras su mente buscaba opciones. Frenar bruscamente. Intentar encontrar una salida. Cada idea parecía más arriesgada que la anterior. ¿Sabes qué tienen de fascinante los controladores de aplicaciones? Marcos, continuó, la facilidad con la que se suben a coches con desconocidos. La confianza ciega en un sistema que puede ser tan fácilmente manipulado. Hizo una pausa, observando la reacción de Samantha en el espejo retrovisor. Crear un perfil falso fue ridículamente fácil. Seguir tus patrones, predecir cuándo estarías disponible para una carrera larga y aislada. Todo es cuestión de paciencia. Samantha se dio cuenta de que se acercaban a una zona aún más remota, con grandes extensiones de desierto a ambos lados de la carretera. Sabía que necesitaba actuar pronto. Mencionaste a otros conductores, dijo tratando de ganar tiempo. ¿Por qué nosotros? Marcos sonrió. Eres el ejemplo perfecto de la vulnerabilidad moderna. Conectado pero aislado. Visible para el mundo pero solo en momentos cruciales. Mientras hablaba, Samantha notó una luz distante más adelante. Parecía ser una gasolinera. Era su mejor oportunidad. Y ahora, continuó Mark, salgamos de la carretera principal. Hay un lugar perfecto a unos pocos kilómetros de distancia donde... Sus palabras fueron interrumpidas cuando Samantha, en un movimiento brusco, giró bruscamente el volante, conduciendo directamente hacia el arcén de la carretera. El coche se sacudió violentamente al salir del asfalto, levantando una nube de polvo. Mark, cogido por sorpresa, cayó contra la puerta. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, tratando de recomponerse. Samantha no respondió.
Con el corazón acelerado, aceleró hacia la gasolinera, ahora claramente visible a unos cientos de metros de distancia. Mark intentó agarrar el volante del asiento trasero, pero Samantha logró mantener el control. Cuando llegaron a la gasolinera, ella frenó bruscamente, saltó del coche y corrió hacia la tienda gritando pidiendo ayuda. El empleado de la gasolinera, al ver la escena, inmediatamente cerró las puertas de la tienda y llamó a la policía. Mark, al darse cuenta de que su plan había fracasado, huyó al desierto adyacente. La policía llegó a los pocos minutos y comenzó una búsqueda en la zona. Mark fue capturado unas horas más tarde, escondido en un barranco cercano. La investigación posterior reveló el alcance de los crímenes de Mark Thompson, su verdadero nombre. De hecho, había asesinado a otros 2 conductores de aplicaciones en meses anteriores, utilizando un método similar para crear perfiles falsos y solicitar viajes a zonas aisladas. En su apartamento, la policía encontró un elaborado sistema de vigilancia, con información detallada sobre varios conductores de la zona, incluida Samantha. Resultó que había instalado malware en sus dispositivos a través de un correo electrónico falso desde la aplicación de carreras, lo que le permitió acceder a sus ubicaciones e información personal. El caso condujo a una revisión completa de los protocolos de seguridad de las aplicaciones de transporte compartido, con la implementación de nuevas medidas para verificar la autenticidad de los usuarios y mejorar el seguimiento de los conductores en tiempo real. La parada de descanso Klaus, un ingeniero de 45 años, conducía de Hamburgo a Múnich en viaje de negocios. Era martes por la noche y llovía intensamente en la autopista A7. Alrededor de las 22:30 horas, cerca de la ciudad de Kassel, Klaus vio a un hombre empapado, saludando con la mano al costado de la carretera. «Normalmente no me detengo para hacer autostop», explicó Klaus más tarde. «Pero con esa tormenta y el hombre tan indefenso, sentí que era lo correcto». El hombre, que se presentó como Stefan, parecía tener unos 35 años, vestía ropa sencilla y solo llevaba una mochila gastada. Explicó que su coche se había averiado hacía unos kilómetros y que necesitaba llegar a Würzburg, donde supuestamente vivía. «Parecía perfectamente normal», informó Klaus. «Cortés, articulado, incluso un poco tímido. Hablamos de fútbol y política, cosas cotidianas». Después de aproximadamente una hora de viaje, Klaus comenzó a sentir los efectos del cansancio. Al ver una estación de servicio, Raststätte, más adelante, sugirió hacer una parada para tomar un café. Stefan estuvo de acuerdo de inmediato. La estación estaba casi desierta debido a lo tarde que era. Solo un cajero somnoliento y un camionero anciano en una mesa de la esquina. Klaus y Stefan se sentaron y pidieron café y sándwiches. «Voy al baño rápido», dijo Stefan, dejando su mochila en la silla. «¿Puedes vigilar mis cosas?» Klaus asintió, pensando poco en la petición. Mientras esperaba, notó que la mochila estaba parcialmente abierta. Se veía una carpeta de plástico transparente que contenía lo que parecían ser fotografías. «Era solo curiosidad», admitió Klaus. «No quise invadir tu privacidad, pero algo me obligó a mirar». Con una rápida mirada hacia el pasillo del baño, Klaus abrió más su mochila y miró las fotos. Lo que vio le heló la sangre. Eran fotografías de personas en automóviles, claramente tomadas sin el conocimiento de los conductores. En algunas aparecía el mismo Stefan sentado en el asiento del pasajero, sonriendo discretamente a la cámara que él mismo sostenía. Aún más inquietante es que algunas fotografías mostraban a los mismos conductores en situaciones claramente vulnerables, durmiendo en asientos reclinados o estacionados en zonas remotas.
Una de las imágenes mostraba a un hombre de mediana edad tirado junto a su auto con una mancha oscura que parecía sangre al lado de su cabeza. Klaus rápidamente reemplazó las fotos y cerró su mochila. Su corazón latía con fuerza. Tratando de mantener la calma, tomó su teléfono y debajo de la mesa buscó rápidamente desapariciones recientes en las autopistas de Alemania. Los resultados confirmaron sus peores temores. En los últimos 8 meses, 3 conductores han desaparecido misteriosamente en la A7. En cada caso, sus coches fueron encontrados abandonados en zonas de descanso remotas. Uno de ellos, cuyo rostro Klaus reconoció por las fotografías, era un representante de ventas que había desaparecido apenas 3 semanas antes. Al darse cuenta del peligro, Klaus decidió actuar. Se levantó casualmente, como si fuera al mostrador, a buscar más azúcar, y discretamente se acercó al anciano camionero. «Necesito ayuda», susurró. «El hombre que está conmigo es peligroso. Por favor, llame a la policía». El camionero, inicialmente escéptico, notó la genuina angustia en los ojos de Klaus y asintió sutilmente. Klaus regresó a la mesa justo cuando Stefan salía del baño. «¿Todo está bien?», preguntó Stefan, notando la palidez de Klaus. «Sí, simplemente estoy cansado», respondió forzando una sonrisa. «En realidad creo que necesito descansar un poco más antes de continuar. Tal vez una siesta rápida en el auto». Stefan asintió. Un extraño brillo pasó por sus ojos. «Buena idea. Puedo conducir más tarde, si quieres». Mientras caminaban hacia el estacionamiento oscuro y casi vacío, Klaus sintió el peso de la navaja en su abrigo, un regalo de su padre que siempre llevaba en sus viajes. Nunca imaginó que podría necesitar usarlo como defensa. En el coche, Klaus fingió quedarse dormido en el asiento del conductor. Con los ojos entrecerrados, observó a Stefan rebuscar en su mochila, sacando algo que brilló brevemente en la tenue iluminación del estacionamiento. Una cuchilla. En ese momento, las luces de un coche de policía iluminaron el aparcamiento. El camionero había cumplido su palabra. Stefan, al darse cuenta de la situación, intentó abrir la puerta para escapar, pero Klaus rápidamente activó la cerradura central. «Se acabó, Stefan», dijo, ahora completamente alerta. «O cualquiera que sea tu verdadero nombre». La policía arrestó al hombre, identificado como Lukas Müller, un exenfermero berlinés desaparecido tras ser investigado por muertes sospechosas de pacientes. En su mochila, además de las fotografías, se encontraron documentos de identidad de 3 personas desaparecidas, un bisturí quirúrgico y varias jeringas que contenían un potente sedante. La investigación posterior relacionó a Müller con 5 desapariciones en las autopistas alemanas. Las excavaciones en zonas remotas cerca de las estaciones de servicio de la A7 revelaron 3 cadáveres. Durante el juicio, Müller permaneció impasible, negándose a explicar sus motivos o revelar la ubicación de otras posibles víctimas. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Klaus Weber recibió el reconocimiento de la Policía Federal por su valentía y presencia de ánimo. Actualmente participa en campañas de sensibilización sobre seguridad vial. Confiar en los desconocidos es parte de la humanidad, afirma en sus charlas. Pero en carreteras solitarias, esa confianza debe equilibrarse con la precaución. Una simple parada para descansar puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué pasa, chicos? Las macabras historias de Autostop son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación y aprovecha para dejar tu me gusta también.
Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora bien, volvemos a nuestras siniestras historias de autostop. Aún queda mucho terror por delante. El perfil del asesino, el caso del Dr. Malcolm Fraser, fue documentado por la policía de Escocia como uno de los encuentros más extraordinarios con un asesino en serie. Los acontecimientos de esa noche lluviosa fueron reconstruidos a partir de registros policiales y del propio testimonio del Dr. Fraser. Malcolm, un psicólogo forense de 42 años, había trabajado como consultor para la policía de Edimburgo durante más de una década. Especializado en elaboración de perfiles criminales, había ayudado a resolver varios casos complejos a lo largo de su carrera. En las últimas semanas había estado profundamente implicado en la investigación del llamado A9 Killer, un asesino en serie que se había cobrado al menos 4 víctimas a lo largo de la carretera que une Edimburgo con las Highlands. La tarde del 12 de abril, Malcolm conducía de regreso a Edimburgo después de una conferencia en Inverness. La lluvia caía intensamente, lo que reducía la visibilidad en la carretera oscura. Alrededor de las 22:30 horas, vio una figura solitaria al costado de la carretera, empapada por la tormenta. «Normalmente no me detengo para hacer autostop», explicó Malcolm más tarde. Pero algo en ese hombre me hizo detenerme. Tal vez fue curiosidad profesional o simplemente empatía humana ante esa tormenta. El hombre, que se presentó como Ian, parecía tener alrededor de 35 años, alto y delgado, con cabello oscuro y ojos azul profundo. Vestía ropa sencilla y solo llevaba una mochila gastada. Me agradeció cortésmente el viaje y me explicó que su coche se había averiado hacía unos kilómetros. Durante los primeros minutos del viaje, Malcolm notó algo familiar en el comportamiento del pasajero. Ian mantuvo un tono de voz controlado y monótono, evitó el contacto visual prolongado y tenía un lenguaje corporal extremadamente comedido. Eran características que Malcolm había descrito en el perfil psicológico del asesino A9, apenas 3 días antes. La conversación fluyó con naturalidad. Ian demostró una inteligencia y una articulación superiores a la media, otra característica del perfil. Cuando Malcolm mencionó su profesión, notó un brillo sutil pero inconfundible en los ojos del pasajero. ¿Psicólogo forense? Debe ser fascinante adentrarse en la mente de los criminales, comentó Ian, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Cómo sabes cuando estás frente a alguien peligroso? Malcolm sintió un escalofrío recorrer su espalda. Manteniendo la calma, respondió vagamente, mientras su mente procesaba cada detalle del comportamiento de Ian. El hombre mostraba microexpresiones de placer cuando hablaba de violencia, otra característica del perfil. Las personas rara vez son lo que parecen, respondió Malcolm con cautela, especialmente aquellos que tienen algo que ocultar. Ian sonrió. Es cierto, todos tenemos nuestros secretos, ¿no? Mientras continuaba la conversación, Malcolm notó una fina cicatriz en la muñeca de Ian, consistente con los informes de una víctima que había sobrevivido a un ataque, y mencionó que el atacante tenía una marca similar. Lo más alarmante es que Ian ocasionalmente tocaba el bolsillo derecho de su chaqueta, donde parecía haber algo duro. Malcolm se dio cuenta de que necesitaba mantener la calma. Se encontraban en un camino aislado, sin señal de celular, debido a la tormenta. Cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción violenta. ¿Vives en Edimburgo?, preguntó Malcolm, tratando de obtener más información. No tengo un lugar fijo, respondió Ian. Prefiero moverme, conocer gente nueva, gente interesante como usted, doctor.
El uso de la palabra doctor que Malcolm no había mencionado fue otra señal de advertencia. El pasajero parecía saber más sobre él de lo que había revelado. Cuando vieron las luces de una gasolinera a lo lejos, Malcolm vio su oportunidad. «Necesito gasolina y café. Esta lluvia me está dando sueño». Ian asintió, pero Malcolm notó una repentina tensión en sus hombros. «Por supuesto. También me vendría bien un poco de café». En la gasolinera, Malcolm logró alertar discretamente al encargado, que llamó a la policía. Mientras esperaban, Malcolm mantuvo la conversación usando sus habilidades para mantener a Ian tranquilo y distraído. Cuando llegó la policía, Ian intentó huir, pero fue rápidamente arrestado. En su mochila encontraron pruebas que lo vinculaban directamente con los 4 asesinatos, objetos personales de las víctimas y un cuchillo con rasgos compatibles con las heridas fatales. Ian Blackwood, su nombre real, confesó los crímenes durante el interrogatorio. Reveló que había reconocido a Malcolm por una entrevista televisiva sobre el caso y planeaba convertirlo en su próxima víctima. Lo más inquietante, concluyó Malcolm en su declaración, fue darse cuenta de que me eligió deliberadamente. No fue una coincidencia. Quería el desafío de matar a la misma persona que estaba perfilando. El caso de Malcolm Fraser se cita a menudo en la formación en psicología forense como un ejemplo extraordinario de cómo el conocimiento teórico puede salvar vidas en situaciones reales. Y para los conductores que viajan por las solitarias carreteras de Escocia, sirve como un sombrío recordatorio de que a veces el peligro puede estar sentado en el asiento del pasajero, escondido detrás de una sonrisa educada. Ian Blackwood fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Malcolm Fraser continúa su trabajo como psicólogo forense, pero admite que nunca ha vuelto a llevar a extraños. El regreso a casa. Eric, un profesor universitario de 39 años, regresaba a casa de una fiesta universitaria de fin de curso. La nieve cayó intensamente sobre Estocolmo, transformando la ciudad en un escenario blanco y silencioso. Alrededor de las 23:15 horas, mientras conducía por el barrio de Södermalm, vio a un hombre de unos 30 años temblando de frío en una parada de autobús. Los autobuses sufrieron grandes retrasos debido a la tormenta de nieve, explicó Eric más tarde. Algo en la expresión de ese hombre me conmovió. Parecía realmente indefenso. Eric detuvo su Volvo y bajó la ventanilla. ¿Has estado esperando mucho tiempo? El hombre, que más tarde se presentaría como Anders, asintió con una sonrisa de alivio. Los autobuses han dejado de circular. Estoy intentando llegar a Enskede. Eric sintió una punzada de empatía. Enskede era exactamente el barrio donde vivía. ¡Qué coincidencia! Me dirijo allí. Puedo llevarte. Durante el viaje, Anders demostró ser un pasajero agradable. Habló de la ciudad, del duro invierno y formuló preguntas casuales sobre la vida de Eric. Nada que pareciera invasivo o inapropiado. ¿Tienes hijos?, preguntó Anders en un momento. Sí, 2 niñas, respondió Eric. 7 y 10 años. Debe ser maravilloso, comentó Anders. Siempre quise tener una familia. Mientras se acercaban a Enskede, Anders le indicó cómo llegar a una calle que Eric conocía bien. Estaba a solo 3 manzanas de su propia casa. Justo ahí, a la derecha, indicó Anders, la casa blanca con la valla verde. Eric detuvo el auto según lo solicitado. Esperaba que Anders se fuera rápidamente, le diera las gracias y desapareciera en la noche nevada. En cambio, el hombre permaneció sentado, mirando la casa. «¿Sabes, Eric?», dijo finalmente, su voz cambiando a un tono más bajo y más controlado. «No vivo aquí». Eric sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. «¿Como esto?».
En realidad, sé exactamente dónde vives, continuó Anders, volviéndose hacia Erik. En el número 47 de la calle Talvegen, la casa de dos plantas con la bicicleta rosa de Linnea apoyada en el porche. La sangre de Erik se heló. Linnea era el nombre de su hija menor y la bicicleta rosa había sido su regalo de cumpleaños el mes anterior. Tus hijas regresan del colegio a las 15:20, normalmente acompañadas por su niñera Ingrid, excepto los miércoles, cuando las recoges tú mismo, continuó Anders, con una voz ahora completamente diferente, fría, metódica. Tu esposa, Elena, sale a correr todas las mañanas a las 6:15. Tienes una alarma, pero rara vez la pones durante el día. Erik sintió que el pánico aumentaba, pero luchó por mantener la compostura. ¿Qué deseas? Anders sonrió, una sonrisa vacía que no llegó a sus ojos. He estado observando a tu familia durante semanas, Erik. Ustedes son perfectos, la familia perfecta para mi próximo trabajo. ¿Trabajar?, repitió Erik, con la boca seca. Quizás leíste en los periódicos sobre el incidente ocurrido en Uppsala el año pasado. ¿Una familia entera? Los periodistas lo llamaron una masacre, pero fue mucho más que eso. Era arte. Erik recordó inmediatamente el caso. Una familia de 4 miembros encontrada muerta en su casa de Uppsala. El crimen había conmocionado a Suecia por su brutalidad y meticulosidad. El asesino nunca fue atrapado. «¿Fuiste tú?», susurró Erik, no como una pregunta, sino como una observación. Anders inclinó levemente la cabeza, como si aceptara un cumplido. Y antes que ellos, una familia en Malmö. Y ahora hizo un gesto hacia la casa de Erik. Erik se dio cuenta de que necesitaba actuar. Estaban en una calle desierta, nevando intensamente y sin testigos. Su teléfono estaba en el bolsillo de su abrigo, inaccesible sin un movimiento evidente. «¿Por qué me dices esto?», preguntó, tratando de ganar tiempo. «Porque aprecio la ironía», respondió Anders, sacando algo de su bolsillo, una pequeña jeringa. «Me invitaste a tu casa, Erik. Literalmente me llevaste allí». En un movimiento rápido, Erik tocó repetidamente la bocina mientras intentaba abrir la puerta. Anders avanzó con la jeringa, pero resbaló en el movimiento repentino. La jeringa cayó entre los bancos. La lucha que siguió fue breve y desesperada. Erik logró empujar a Anders contra la puerta del pasajero con fuerza suficiente para activarla. Ambos cayeron sobre la acera nevada. Se encendieron luces en las casas vecinas. Un hombre abrió la puerta alertado por la bocina y el ruido de la pelea. «Llame a la policía», gritó Erik, tratando de inmovilizar a Anders. El hombre huyó en la oscuridad, dejando atrás su mochila. Cuando llegó la policía, Erik estaba en shock, pero físicamente ileso. La investigación posterior reveló la magnitud del horror. En la mochila de Anders encontraron herramientas de corte, cuerdas, guantes quirúrgicos y, lo más inquietante, un cuaderno que detallaba la rutina de la familia Lindberg, con fotografías tomadas en secreto durante semanas. Un análisis de ADN vinculó a Anders, en realidad Mikkel Bergman, un ex estudiante de medicina, con los asesinatos de Uppsala y Malmö. En su apartamento, la policía encontró pruebas que lo vinculaban con otros 2 casos similares en diferentes partes de Suecia. Bergman fue capturado 3 días después, cuando intentaba escapar a Noruega. Durante su juicio, los psiquiatras le diagnosticaron una psicopatía grave con delirios de grandeza. Consideró sus crímenes como obras de arte y seleccionó a sus víctimas después de semanas de observación meticulosa. Erik Lindberg y su familia se mudaron desde Estocolmo después del incidente. Ahora trabaja activamente en campañas de concientización sobre la seguridad personal y los peligros de ofrecer transporte a extraños. Lo más aterrador,
reflexionó Eric en una entrevista anónima, es que parecía completamente normal. Cortés, elocuente, incluso encantador. Nunca imaginé que estaba invitando a un monstruo a mi auto, un monstruo que ya conocía cada detalle de la vida de mi familia. C. La mochila olvidada, el caso de Callum MacLeod, ha sido documentado por la Policía de Escocia como uno de los incidentes más intrigantes e inquietantes de 2023. Los acontecimientos de aquella noche lluviosa han sido reconstruidos a partir de registros policiales, cámaras de seguridad y el propio testimonio de Callum. Callum, una enfermera de 32 años, regresaba a casa después de un turno de noche en el Royal Infirmary de Glasgow. La lluvia caía intensamente, típica del otoño escocés. Alrededor de las 23:30 horas, mientras conducía por la M8, vio a un hombre empapado saludando con la mano al costado de la carretera. «Normalmente no me detengo para que me lleven», explicó Callum más tarde. Pero con esa lluvia y tan tarde, en la noche parecía lo correcto. El hombre, que se presentó como Ian, parecía tener unos 40 años, vestía un abrigo oscuro y llevaba una mochila gastada. Le agradeció efusivamente el viaje y le explicó que su coche se había averiado hacía unos kilómetros. Durante el viaje de 20 minutos, Ian demostró ser un pasajero agradable. Hablaron del tiempo, del tráfico de Glasgow y del trabajo de Callum como enfermera. Ian mencionó que trabajaba como representante de ventas y viajaba con frecuencia. «Parecía perfectamente normal», informó Callum. «Cortés, bien articulado, nada que pueda despertar sospechas». Cuando llegaron a su destino, un tranquilo barrio residencial, Ian le dio las gracias nuevamente y salió apresuradamente del auto. Callum lo notó mirando nerviosamente a su alrededor antes de desaparecer por una calle lateral. Solo cuando llegó a casa, Callum notó la mochila en el asiento trasero. «Pensé que Ian lo había olvidado por accidente», dijo. «Planeaba llamar a la policía por la mañana para reportar el artículo perdido». Curiosamente, la mochila parecía más pesada de lo que Callum recordaba. Cuando lo abrió para buscar alguna identificación, hizo un descubrimiento aterrador. Dentro había un juego de bisturíes quirúrgicos, cuerdas, esposas y una botella que contenía un líquido no identificado. Aún más inquietante, había un sobre con fotografías. Las imágenes mostraban a personas en situaciones claramente cautivas, algunas visiblemente heridas. Callum reconoció a una de las víctimas de un caso de secuestro denunciado semanas antes. Horrorizado, Callum llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron los agentes, les explicó la situación y les entregó la mochila y su contenido. Lo que siguió fue una pesadilla para Callum. La policía, inicialmente escéptica ante su historia, lo trató como el principal sospechoso. Después de todo, la mochila con pruebas incriminatorias estaba en su coche. Fue surrealista, recordó Callum. De repente me interrogaron como si fuera un criminal. La investigación inicial parecía apuntar a Callum. Su turno en el hospital había terminado antes de lo habitual esa noche, dejando un período de tiempo sin contabilizar. Además, como enfermero, tenía conocimiento y acceso a equipo médico similar al encontrado en la mochila. Durante 3 días, Callum fue sometido a intensos interrogatorios. Su casa fue registrada, su computadora confiscada y su vida expuesta. Se interrogó a colegas y vecinos sobre su comportamiento. El punto de inflexión en el caso se produjo cuando la policía finalmente tuvo acceso a las imágenes de una cámara de seguridad de la M8. El video mostró claramente a Callum deteniéndose para recoger al autoestopista, corroborando su historia. El análisis forense de la mochila reveló huellas dactilares que no pertenecían a Callum.
Cuando se cotejaron con la base de datos de la policía, hubo una coincidencia. Las huellas dactilares pertenecían a Thomas Riley, un exparamédico buscado por una serie de desapariciones en Edimburgo. La policía lanzó una persecución masiva. Riley fue capturado una semana después, cuando intentaba abordar un ferry con destino a Irlanda. En su escondite se encontraron más pruebas que lo vinculan con al menos 5 secuestros y 3 asesinatos en los últimos 2 años. Durante el interrogatorio, Riley admitió haber dejado la mochila a propósito en el auto de Callum. «Era mi plan de contingencia», confesó. «Si lo atrapan, la policía perderá tiempo investigando al conductor inocente». Para Callum, aunque exonerado, la experiencia dejó profundas cicatrices. «Durante días me trataron como a un monstruo», dijo. «Mi reputación, mi carrera, todo lo que construí quedó casi destruido porque intenté ayudar a alguien». El caso llevó a una revisión de los procedimientos policiales en situaciones similares, enfatizando la necesidad de una investigación más cautelosa antes de identificar a los sospechosos. Callum MacLeod sigue trabajando como enfermero, pero admite que el incidente cambió su visión del mundo. «Siempre he creído lo mejor de las personas», reflexionó. «Ahora entiendo que la bondad a veces puede ponernos en situaciones peligrosas». La solicitud de ayuda a Elise, una médica de 34 años, conducía de Dresde a Frankfurt después de visitar a sus padres. Era jueves por la noche y la lluvia ligera hacía que el camino estuviera resbaladizo. Alrededor de las 22:15 horas, cerca de la ciudad de Erfurt, vio un coche detenido al costado de la carretera con el capó abierto y las luces de emergencia encendidas. Una mujer de unos 30 años saludaba desesperadamente al costado de la carretera. A su lado, un hombre parecía estar trabajando en el motor del vehículo. «Como médico, estoy capacitada para ayudar a las personas en situaciones de emergencia», explicó Elise más tarde. Parar parecía lo correcto. Elise aparcó a unos metros y salió con cautela. La mujer corrió hacia él, visiblemente aliviada. «Gracias a Dios que te detuviste», dijo en un alemán con ligero acento. «Hemos estado atrapados aquí durante casi 1 hora. Mi marido no puede resolver el problema y nuestros teléfonos están muertos». El hombre saludó desde el coche, sonriendo agradecido. Parecía inofensivo, pelo gris, gafas y un sencillo suéter. «¿Necesitan un remolque?», preguntó Elise, sacando ya su teléfono celular. «¿Puedo pedir ayuda?». «En realidad», respondió la mujer, «mi marido cree que podría ser un problema con la batería. ¿Podrías echarle un vistazo? No es muy bueno con los coches». Algo en la situación empezó a molestar a Elise. El coche parecía perfectamente funcional, excepto por el capó abierto. No había señales de intentos genuinos de reparación. «Lo siento, no sé mucho sobre mecánica», respondió Elise, retrocediendo sutilmente. «Pero puedo pedir ayuda profesional para ti». La expresión de la mujer cambió casi imperceptiblemente. «Por favor, eche un vistazo rápido. Mi marido tiene un problema cardíaco y tenemos nuestras medicinas en el maletero. Necesitamos llegar a Erfurt hoy». Mientras la mujer hablaba, Elise notó que el hombre se colocaba entre ella y su propio auto. Su instinto de conservación hizo saltar las alarmas. «Te conseguiré ayuda ahora mismo», insistió Elise, tratando de mantener la voz tranquila mientras escribía en su teléfono. «Aquí no hay señal», dijo rápidamente la mujer. «Ya lo intentamos». Elise miró su teléfono. Había señal completa. En ese momento se dio cuenta de que estaba en peligro. «Tengo que irme», dijo con firmeza, volviéndose hacia su coche. El hombre ahora le bloqueó el camino. «¿Cuál es la prisa? Solo necesitamos que nos lleven a la próxima gasolinera, o tal vez podamos usar tu coche para arrancar el nuestro». Elise notó algo que inicialmente había ignorado. El maletero del auto de la pareja estaba entreabierto.
y lo que parecía ser una mancha oscura era visible en el parachoques. «Mi marido me está esperando», mintió Elise. «Es un oficial de policía y sabe exactamente dónde estoy». La mención de la policía provocó un intercambio de miradas entre la pareja. El hombre vaciló, creando una pequeña abertura en el camino de Elise. Aprovechando el momento, Elise corrió hacia su auto. El hombre intentó agarrarla, pero ella logró entrar y cerrar las puertas. Cuando encendió el motor, vio a la pareja corriendo hacia su propio vehículo por el espejo retrovisor. Elise aceleró, su corazón latía con fuerza. Por el espejo retrovisor vio que se encendían las luces del otro coche. El supuesto vehículo averiado ahora funcionaba perfectamente. Conduciendo muy por encima del límite de velocidad, Elise utilizó el comando de voz en su teléfono celular para llamar a la policía. Denunció la situación mientras observaba cómo el coche de la pareja se acercaba rápidamente. «Me están persiguiendo», le dijo al despachador, con la voz temblorosa. «El coche que supuestamente estaba averiado ahora me sigue a gran velocidad». La policía le indicó a Elise que continuara conduciendo hasta la siguiente área de servicio, donde estaría esperando una patrulla. Durante los 15 minutos más largos de su vida, Elise mantuvo la máxima velocidad, con el coche de la pareja siempre visible en el espejo retrovisor. Cuando finalmente vio las luces del área de servicio y el coche patrulla, el coche que lo perseguía desapareció por una salida secundaria. La investigación posterior reveló el verdadero alcance del horror. La pareja, identificada como Klaus y Heidi Wagner, era buscada en relación con una serie de desapariciones a lo largo de la A4. En los últimos 6 meses se habían encontrado 3 cadáveres en zonas boscosas cercanas a la carretera. El método era siempre el mismo: fingir un problema con el coche, atraer a conductores comprensivos y atacarlos. Las pertenencias de las víctimas fueron robadas y sus cuerpos fueron abandonados en lugares remotos. Una semana después del incidente con Elise, la pareja fue capturada en una redada policial. En el maletero de su coche, la policía encontró pruebas que los vinculaban con al menos 5 asesinatos. Durante el juicio, se descubrió que Klaus y Heidi se habían conocido años antes en una prisión psiquiátrica. A ambos les habían diagnosticado graves trastornos de personalidad y compartían una fascinación morbosa por la violencia. Lo más inquietante, concluyó el investigador jefe, fue cómo convirtieron la bondad humana en una vulnerabilidad y fatal. Confiaron en la compasión natural de las personas. Elise Müller recibió el reconocimiento de la Policía Federal por su presencia de ánimo. Continúa trabajando como médica, pero admite que el incidente cambió profundamente su visión del mundo. «Todavía creo en ayudar a los demás», declaró. «Pero ahora entiendo que la precaución no es paranoia, es supervivencia». El caso de los Side Killers dio lugar a una campaña nacional de sensibilización en Alemania sobre los peligros de detenerse para ayudar a extraños en carreteras aisladas. La recomendación oficial ahora es llamar a asistencia profesional en lugar de detenerse en persona. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran a autoestopistas. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? ¿Alguno de ellos te hará pensar 2 veces antes de detener tu auto por un extraño al costado de la carretera? Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si disfrutaste esta inmersión en el aterrador mundo de las atracciones siniestras, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.